Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de budismo. Este va a ser el primero de varios vídeos dedicados al budismo en Japón. Posteriormente hablaré también del Shinto, el confucianismo, el neoconfucianismo, y no solamente desde un punto de vista histórico, sino que trataré de ver cómo estas grandes cosmovisiones tienen un reflejo, no ya en la cultura, digamos, más selecta, ¿no?, de las grandes obras literarias tradicionales japonesas, el Genji Monogatari, el Heike Monogatari, teatro kabuki, teatro no, sino también en obras populares que muchas veces pues, son desestimadas, ¿no?, como algo más vulgar, y sin embargo yo creo que podemos encontrar varias joyas, incluyendo en películas de anime o manga actual donde hay multitud de ingredientes budistas, shinto y demás. Voy a comenzar por el budismo, no porque sea más importante, sino en primer lugar porque por algún lugar habría que comenzar y en segundo lugar, aunque no menos importante, porque la tradición budista es una tradición muy antigua. Se suele decir que el budismo viene de fuera y que el Shinto o el Shintoísmo, el Kami-no-Michi, es una religión autóctona. Yo creo que de modo absoluto no hay nada absolutamente autóctono. Sabemos arqueológicamente y en términos de estudios prehistóricos que las islas japonesas tuvieron contacto con Corea, con China, evidentemente no como países unificados, sino con áreas de difusión cultural, pero que desde siempre tuvieron contacto externo, vamos a decirlo así. Entonces es cierto, digamos, que el Shinto tiene una serie de características bastante originales, pero muy probablemente tuviera influencia de religiones animistas, chamánicas, en periodos prehistóricos chinos. Ya nos dedicaremos a eso cuando llegue el momento, pero hoy vamos a hablar de budismo y voy a empezar por el budismo en general y luego pues estudiaremos las peculiaridades del budismo en Japón. Lo primero que habría que decir es que el budismo es una cosmovisión que aparece, según la tradición, en Nepal en el siglo VI a.C. Los primeros textos budistas suelen ser referidos como el canon Pali del siglo IV a.C. Esta es la tradición Theravada. También tenemos la tradición Mahayana del siglo I a.C., tenemos tradiciones posteriores, tenemos tradiciones tibetanas, es decir, el budismo es realmente complejo y dentro de la propia tradición Mahayana, ese gran vehículo, hay distintas escuelas. Es decir, en Japón es famoso el budismo Shingon, el budismo Zen. Voy a tratar de poner orden en este caos, es decir, pese a la gigantesca heterogeneidad del budismo, vamos a ver una serie de características que en principio la mayor parte de escuelas tienen en común. Y luego pues veremos cómo eso se traduce a Japón, es decir, cómo Japón filtra el budismo que proviene de Corea, que proviene de China, que proviene de partes de la India, que proviene de Nepal y demás. Pero como digo, hoy vamos a hablar del budismo en general, empezando por la historia de Siddhartha Gautama. En primer lugar, lo que hay que decir es que hay varias tradiciones. Y hay tradiciones más antiguas, tradiciones menos antiguas, tradiciones que son contradictorias. Entonces yo voy, digamos, a centrarme fundamentalmente en lo que aparece en el canon Pali, pero también sin desestimar otras tradiciones de otras escuelas que aparecen con siglos de posterioridad. Voy a parafrasear algunas cosas, es decir, el propio canon Pali es gigantesco, ¿no? Entonces voy a tratar, digamos, de simplificar esto sin que se convierta en una caricatura, sino que se convierta en una reflexión interesante y, por supuesto, siempre enfatizando que se trata
muchas veces de mi propia interpretación. Es decir, en varias ocasiones voy a tratar de hacer una lectura desde mi perspectiva filosófica y científica actual del budismo en general y del budismo japonés en particular. Vayamos al siglo VI antes de Cristo. ¿Con qué nos encontramos? En Nepal. Pues con un rey que tiene una suerte de visión profética en la cual se le anuncia que el hijo que va a tener con Maya, su esposa, va a ser o el mayor líder espiritual que se ha conocido o el mayor líder terrenal que se ha conocido. Evidentemente no piensa, ¿no?, que este rey, que lo de ser un líder espiritual pues es camino, ¿no?, de convertirse en una especie de nini, ¿no?, que decimos aquí en España, ¿no?, sin empleo, ¿no?, sin estudios. Bromas aparte, es decir, el rey no quiere que su hijo se convierta en un líder espiritual. Entonces lo que hace es convertir, digamos, el palacio en una especie de gigantesca burbuja, de tal modo que su hijo, que se llama Siddhartha Gautama, su nacimiento aparece, ¿no?, o el embarazo, ¿no?, de su madre aparece en circunstancias mitológicas. Antes de nada, tendría que decir que el Canon Pali tiene algunas de las reflexiones filosóficas, a mi juicio, más importantes que se han hecho en la historia de la humanidad. Es decir, lo digo así, y me parece que no son grandes palabras, sino que es justo. Es decir, a mí me parece que Buda tiene una dimensión filosófica entre las más importantes que se han hecho. Pero también en el Canon Pali hay múltiples elementos mitológicos o mitopoéticos. Veremos que algunos de esos elementos tienen una lectura fuertemente metafórica o alegórica. Es decir, son símbolos. Están hablando de fuerzas impersonales usando pues figuras retóricas de personificaciones y demás. Esto lo veremos. Mientras que en otras ocasiones, pues evidentemente hay una influencia, digamos, prefilosófica de cosmovisiones mitológicas. Esto también aparece evidentemente en la llamada filosofía occidental, y digo la llamada filosofía occidental porque los primeros presocráticos aparecen en la actual Turquía, es decir, aparecen en un contexto asiático, y además el mundo griego tiene una influencia brutal del mundo asiático. Egipto, Fenicia, bueno, el mundo semítico cananeo en general, no solo los fenicios, mundo mesopotámico y demás. Lo digo esto para empezar a criticar ese binarismo, ¿no?, simplista entre lo occidental y lo oriental, que será un tema recurrente en estos vídeos. También me gustaría decir que si a ustedes les interesa este contenido, pues me pueden ayudar mucho si se suscriben al canal y también si le dan a like a este vídeo. ¿Por qué? Porque eso hace que el algoritmo de YouTube pues anuncie este vídeo a más personas. Este es un canal modesto, es decir, yo no voy a hacer vídeos con clickbait, no voy a hacer vídeos sensacionalistas sobre Japón. Descubre la realidad que no te han contado sobre Japón, pinche usted aquí, ¿no? No voy a usar, digamos, el amarillismo, sino que voy a hacer análisis que a mí me interesan y que espero que a ustedes también les interesen, pero, como digo, análisis que están siempre fuera del sensacionalismo, el amarillismo y la parodia, ¿no?, en la medida de lo posible. Entonces la cuestión es, este rey nepalí, digamos, construye o reconstruye el palacio de tal modo que su hijo, Siddhartha Gautama, no vaya o no necesite salir de ese palacio. Y en el palacio no va a haber ningún elemento negativo. Es decir, el lado oscuro, tenebroso, lúgubre de la existencia va a estar excluido del palacio. Este es, a mi juicio, uno de los, si podemos decirlo, experimentos mentales más geniales de la historia, que tiene ciertos parecidos con la alegoría de la caverna de Platón, tal como aparece en la República. Luego veremos esto. La cuestión es, en ese palacio, gigantesco palacio, el príncipe Siddhartha Gautama no va a saber que existe el lado oscuro de la existencia, la muerte, el envejecimiento, la pobreza, la guerra,
la miseria, todo eso va a estar excluido. Todo en el palacio de Siddhartha Gautama es hermoso. Las mujeres son las más hermosas, la mejor comida, las flores más exóticas, las mejores joyas. Siddhartha Gautama no sabe que existe un afuera del palacio o piensa que el mundo externo al palacio es siempre así. Es decir, el príncipe Siddhartha Gautama no conoce el lado amargo de la existencia, la pérdida, la muerte, la esclavitud, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante varios años, pues el príncipe Siddhartha Gautama está en esta especie de burbujita, ¿no? Como ven, múltiples películas, historias de ciencia ficción usan esta idea, ¿no? Incluso Matrix, ¿no? Es decir, porque aunque Matrix, la película, ¿no?, se desarrolla a finales del siglo XX, lo cierto es que ese mundo virtual que aparece en Matrix es mucho mejor que la distopía futura real, donde se encuentran los seres humanos, ¿no?, conectados, sus cerebros, ¿no?, como en el mundo de Putnam, están conectados a una gigantesca inteligencia artificial y le está creando ese mundo donde los cielos son azules, donde la comida es rica, donde no hay todavía, donde todavía el apocalipsis no ha llegado. Y hay un momento en la película Matrix donde, bueno, voy a evitar spoilers, aunque esta película es muy antigua, ¿no? Pero en fin, uno de los personajes dice que aunque él sepa que esto es una mentira, él prefiere esa mentira que la verdad, porque lo que hay afuera de la simulación de Matrix, como digo, es un mundo brutal donde los cielos están totalmente cubiertos, donde las máquinas controlan todo, la naturaleza prácticamente ha desaparecido, es decir, una especie de pesadilla literal, ¿no? Entonces la cuestión es, el palacio de Siddhartha Gautama es un mundo maravilloso, pero ocurre algo, ¿no? Con el paso de los años, Siddhartha descubre que existe un mundo externo, que hay un afuera del palacio. Entonces, como digo, esto parafraseo, lo simplifico, pero le pide a su padre salir, ¿no?, al palacio, además de que el príncipe, ¿no?, este futuro rey de Nepal, tiene que ser presentado, ¿no?, al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Pues dice, bueno, mi hijo va a salir, ¿vale? Va a salir, digamos, como al balcón, o va a salir sin moverse mucho. Voy a hacer una especie de teatrillo barato, es decir, lo que esté en el rango visual de mi hijo fuera del palacio, voy a hacer que no haya gente fea, que no haya gente enferma, que no haya pobreza, que no haya... Es decir, los elementos, de nuevo, tenebrosos, siniestros, oscuros de la existencia, los voy a barrer. Es obvio que muchos padres tratan de hacer esto con sus hijos, es decir, tratan de crear una especie de burbuja donde sus hijos no conozcan para nada el lado amargo de la existencia. El propio Miyazaki, en fin, uno de los autores, ¿no?, de los directores, a mi juicio, ¿no?, más brillantes del siglo XX, de lo que llamamos del siglo XXI, el propio Miyazaki critica muchas veces las películas infantiles occidentales porque dice que tratan a los niños como si fueran tontos. Es decir, la propia película de Totoro, que es una película en principio infantil, aunque es para todos los públicos en un sentido amplio, ¿no?, porque realmente la música, el dibujo, el ritmo es brillante. Pero la propia película Totoro, que está Tonari no Totoro, es decir, mi vecino Totoro, esa película que está dirigida fundamentalmente a un público infantil, la sombra de la muerte aparece constantemente a lo largo de la película, ¿no? Y en muchas otras películas de Miyazaki y en muchos otros mangakas y autores de anime y demás. Es decir, incluso para las obras infantiles, la pérdida y la muerte, el lado siniestro de la existencia aparece. Con esto no estoy diciendo que los padres deban darle a sus hijos de 5 años los discos de Paradise Lost o llevarlos a, no sé, a funerales con 4 años. Es decir, pero sí introducirlos poco a poco a lo que viene siendo el mundo real. La cuestión es que en esta gigantesca burbuja, ¿no?, donde Siddhartha Gautama ha pasado toda su vida hasta ese momento, cuando sale del palacio, el padre, es decir, los soldados han tratado, digamos, de limpiar la zona, ¿no?, de cosas feas, siniestras y demás, pero ocurre algo.
según la tradición, el príncipe Siddhartha Gautama sale en 4 ocasiones fuera del palacio y en cada ocasión ve algo, ve un elemento oscuro de la existencia que no sabía ni siquiera que pudiera existir. Es decir, que ni siquiera se le había pasado por la mente, que no había soñado con eso. Entonces, en una ocasión, el príncipe Siddhartha Gautama ve a un enfermo y entonces le pregunta, digamos, a una especie, ¿no?, en fin, de ministro, ¿no?, de persona que está a cargo de él. Dice, ¿esto qué es? ¿Qué es esta persona? ¿O qué es esto, no? Dice, pues es un enfermo, mi señor. Dice, ¿y qué pasa? Dice, todos los seres humanos o todos los seres vivientes están sujetos a la enfermedad y enfermarán tarde o temprano. Yo también. Dices, ¿qué es esto, la enfermedad, no? En otra ocasión ve a un anciano, ¿no? ¿Qué es esto, no? Es un anciano, le faltan los dientes, no anda bien, no está decrépito. Es un anciano. Dice, ¿y qué significa un anciano? Todo lo que nace se desarrolla y envejece. Dice, yo también envejeceré, por supuesto, mi señor. Como digo, estoy parafraseando, ¿no?, para que ustedes entiendan, digamos, el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, desde los emperadores hasta los esclavos, todos vamos a envejecer, o morimos antes. Porque en la tercera ocasión, en donde Siddhartha Gautama sale del palacio, ve a un muerto. Como ven, pese a los mejores intentos de su padre, se le escapan. Es decir, lo mismo que en el relato bíblico del Edén, ¿no? Que en esa especie, ¿no?, de paraíso amurallado donde todo es maravilloso se cuela una serpiente, pues en todos los paraísos artificiales se acaban colando serpientes metafóricas. Es decir, la realidad llamando a tu puerta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cuando Siddhartha Gautama ve un muerto, dice, ¿esto qué es? Dice, un muerto. Todo lo que tiene un principio tiene un final, mi señor. Yo también moriré, todos, desde los emperadores a los esclavos, todo morirá. Entonces el príncipe Siddhartha Gautama va entrando en una progresiva crisis existencial. Y en la cuarta ocasión donde el príncipe abandona, bueno, no abandona, es decir, donde sale del palacio, ve a un asceta, que es una suerte de mendigo voluntario, donde se somete a la mortificación de la carne, es decir, a no comer, a beber lo mínimo, al frío, a las temperaturas extremas. Ahí tiene un shock y dice, ¿esto qué es? Es decir, yo que vivía rodeado de todo tipo de lujos, de repente descubro que lo que nos aguarda es la pérdida, la enfermedad y la muerte. Entonces tiene una especie, digamos, una especie no, tiene un gran shock, crisis existencial. El príncipe Siddhartha Gautama abandona su palacio, abandona también a su mujer, abandona a su hijo, abandona absolutamente todo, abandona las riquezas. Él quiere entender qué es lo que está pasando. Es decir, toda su vida ha vivido en una gigantesca mentira. Y digo que esto se parece, pues, en parte a la alegoría de la caverna, tal como la esboza Platón en la República, porque en el mundo de la caverna, es decir, los habitantes han nacido, claro, esto es una situación imposible, ¿no?, una suerte de experimento mental, ¿no?, que dirían los filósofos analíticos, ¿no?, una serie, digamos, de humanos, de personas, han nacido encadenados en una caverna. Detrás de ellos hay un muro, luego hay un fuego y unas personas detrás del fuego moviendo, digamos, una serie de figuras, ¿no?, para que proyecten sombras. Entonces, para los habitantes que están en la caverna, que no han salido nunca de la caverna, el mundo real, toda la realidad que conocen y en lo único en lo que pueden pensar son en las sombras proyectadas en la caverna. Es decir, realmente piensan que solo existen sombras, ¿no? Hasta que un día una persona se libera o la libera, no está claro, ¿no?, sale a duras penas de la caverna. El camino de salir de la caverna es tortuoso porque hay una especie de vocecita interna que te dice qué fácil era estar en el mundo de la caverna, donde lo único que tienes que hacer es quedarte mirando a ese muro y ver esas sombras sin darte cuenta siquiera de que son sombras y creer que es la única realidad existente.
Entonces, pues esa persona sale de la caverna a duras penas, ¿no? La luz del sol la ciega. ¿Por qué? Porque la verdad te ciega, es decir, no está acostumbrado. Con el paso del tiempo sus ojos se acostumbran a la luz del sol. Está muy feliz, digamos, de haber descubierto la verdad, pero un día descubre, ostras, mis amigos están todavía allí, ¿no? Entonces la cuestión es que cuando regresa a la caverna sus amigos no lo creen y al final el relato acaba en que lo tildan por loco y que si pudieran lo matarían. Es decir, están tan acostumbrados a vivir en una gigantesca mentira que aunque les digan, oye, esto es una mentira, esto no es el mundo real, esto es una burbuja que han creado, esto es una especie de, tienen una especie de terrario, ¿no? Etcétera. Pues en el mundo, digamos, de la cosmovisión budista, el palacio de Siddhartha Gautama es como esa caverna que funciona como una suerte, ¿no?, de gigantesca burbuja, ¿no?, de gigantesca mentira. Entonces, como digo, el príncipe Siddhartha Gautama abandona todo y se va con los ascetas. Es decir, quiere entender qué es lo que está pasando. ¿Con qué me refiero con qué es lo que está pasando? Quiere entender qué es el significado, cuál es el significado de la existencia. En general, la existencia humana en particular, qué es la realidad. No quiere seguir viviendo en esa mentira. Entonces, durante unos 6 años, según muchas tradiciones, Siddhartha Gautama convive con los ascetas que piensan que la salvación, que el conocimiento verdadero se alcanza a través de la mortificación de la carne. Esto se parece a ciertas tradiciones cristianas, por ejemplo, las que aparecen cuando el Imperio Romano está cayendo en el siglo IV y V, el Imperio Romano de Occidente. Una serie, digamos, de personas van a los desiertos de Egipto y Siria, se convierten en los anacoretas del desierto, los padres del yermo, también en mujeres, están convencidos de que el día del juicio final se acerca y de que la salvación solamente se puede alcanzar a través de pues, fustigarse con látigos, de ponerse desnudos en espinos, en sangrar, en no dormir voluntariamente, en comer lo mínimo, en exponerse a situaciones de frío y de calor intenso. Como ven, pues la tradición cristiana condena el suicidio, digamos, instantáneo, pero no el suicidio vamos a decir así, progresivo, ¿no? El suicidio dilatado en el tiempo, porque es una forma, digamos, de suicidio, ¿no? Y digamos que tu esperanza de vida no va a aumentarse milagrosamente, ¿no?, si no comes, si no duermes, si te expones al frío, al calor extremo y demás. Entonces la cuestión es que Siddhartha Gautama destaca, ¿no?, como un enorme asceta, ¿no? Es decir, come el que menos, se expone a las temperaturas más extremas, ¿no?, se hace sangre. Y según la tradición, un día va, según algunas tradiciones, no está claro, va a beber en un río, va a lavarse en un río, da igual. Es decir, la cuestión es que está tan débil, dice el propio Siddhartha Gautama, dice que se le veían las costillas completamente, el abdomen estaba totalmente metido, ¿no?, como un zombie, una especie de muerto en vida, y en el río se cae por lo débil que está. Es decir, prácticamente casi se ahoga, pero, es decir, sobrevive y en la orilla lo encuentra una muchacha joven que le da un cuenco, según ciertas tradiciones, de arroz con leche, que Siddhartha Gautama acepta. Evidentemente el arroz con leche pues es una especie, no sé, como de McMenú, ¿no? Es decir, con patatas fritas extra grandes, ¿no?, la Coca-Cola de 1 litro, es decir, para una persona que lleva varios años dedicada al mundo de la mortificación de la carne y del sufrimiento voluntario. Entonces Siddhartha Gautama descubre algo que es genial, vamos a decirlo así, que es el camino de la vía media, es decir, que fuera del palacio, en el mundo del ascetismo, estaba tan perdido como dentro del palacio. Y digo que esto es algo genial, porque nosotros tenemos una tendencia, ¿no?, al pensamiento maniqueo, a los extremos, a los códigos binarios extremos. En el mundo, digamos, occidental, entre comillas, no siempre fue así. Por ejemplo, una de las máximas délficas dice nada en demasía, o se critica a la ibris, a la desmesura. Se dice que la desmesura de Agamenón, de varios héroes, es lo que los lleva, ¿no?, de Ícaro, es lo que los conduce, ¿no?, a su caída. Se predica la vía media en multitud de virtudes, en Aristóteles, en los estoicos, en los epicúreos y demás, pero luego es cierto que en Occidente suele haber una tradición bastante maniquea, código binario extremadamente simplista. Esto es totalmente bueno, esto es totalmente mal.
Esto, digamos, en el mundo del Shinto, en el mundo del budismo, en el mundo del taoísmo va a ser muy distinto y se va a buscar en general la armonía a través del equilibrio, que como digo, aparece, existe en tradiciones occidentales muy antiguas, pero que muchas veces esa visión, ¿no?, de que una virtud se encuentra enfrentada no a un único vicio, sino se encuentra enfrentada, digamos, a dos extremos. Es decir, que no hay nada bueno o malo en sí, sino que algo sea bueno o malo depende de llevarlo a un extremo o a otro, y que por tanto el bien, entre comillas, se alcanzaría a través del equilibrio, ¿no?, entre opuestos. Esto es algo que, como digo, está en el mundo occidental, en tradiciones griegas muy antiguas, pero que a veces ha sido eclipsado por tradiciones bastante zoroástricas, maniqueas o como queramos llamarlas. En todo caso, cuando Siddhartha Gautama abandona el mundo del ascetismo, también tiene, según algunas tradiciones, tiene un recuerdo, ¿no?, donde en el palacio un día estaba en serenidad, en paz mental, ¿no?, debajo de un árbol, va al árbol Bodhi, el árbol de la iluminación, y allí se dice a sí mismo que no va a levantarse hasta que alcance la iluminación, el despertar, ese bodhi o ese satori, vamos a decirlo así. El satori es en la tradición japonesa, el kanji, ¿no?, la raíz del kanji de satori, de satoru, están ustedes hartos de verlo, ¿no?, porque en una de sus etapas de Bola de Dragón, Goku tiene el kanji, ese kanji que está en la raíz de satori. Además, es una editorial, como ustedes saben, que se dedica a literatura, filosofía y cultura japonesa, que tiene libros y ediciones preciosas. Les invito, ¿no?, a que vean el catálogo de Satori. En todo caso, según la tradición, o según muchas tradiciones, cuando Siddhartha Gautama está en el árbol Bodhi, aparece el terrorífico demonio Mara, con sus legiones de demonios, con sus hijas. El demonio Mara es el rey de los infiernos. Aquí es, a mi juicio, uno de los momentos donde el canon Pali introduce el mito de un modo, obviamente, o con bastante, digamos, verosimilitud, de ser metafórico, simbólico. ¿Por qué? Porque Mara es todo aquello que se opone a la iluminación o al despertar. Es decir, Mara es una fuerza impersonal o un conjunto de fuerzas impersonales que se representa mitopoéticamente, simbólica o alegóricamente como el rey de los infiernos. Y sus hijas, es decir, 3 de sus hijas o la hueste de demonios, lo que representan en el fondo, es decir, lo que representan, en mi juicio está bastante meridianamente claro, ¿no?, en esos textos budistas, lo que representan no es a un demonio real y a unos demonios reales. Lo que representa es el conjunto de fuerzas negativas, mentales o personales del propio Siddhartha Gautama, que éste tiene que vencer para alcanzar la iluminación. Es decir, es una lucha interna, es una especie de lucha contra sí mismo. Ya veremos que una de las doctrinas fundamentales del budismo es el anatta o el muga en el budismo japonés, es decir, la inexistencia del yo, del atman. Esto ya dedicaremos otro vídeo a analizar este fascinante tema. La cuestión es que, como digo, esa lucha épica contra Mara, ¿no?, y sus demonios, no hay que verla como una especie de película mala a lo Marvel, ¿no?, con monstruitos de CGI, ¿no?, donde mientras Siddhartha Gautama tiene los ojos cerrados y está volando por los aires, ¿no?, como Goku o en Jujutsu Kaisen, ¿no?, y está ahí pegando puñetazos a demonios. Es una lucha interna donde el propio Siddhartha Gautama está venciendo a aquellas fuerzas mentales de su propio interior que están obstaculizando la iluminación o el despertar. Puede ser el hambre, puede ser el sueño, pero también puede ser el ego, el narcisismo, puede ser, etcétera, etcétera. Entonces, cuando logra vencer a esas fuerzas negativas de él mismo, es cuando realmente alcanza el Bodhi, alcanza el Satori, alcanza el despertar, alcanza la iluminación. El sermón más importante que hace después de eso es el llamado sermón de Benares, donde ya no es Siddhartha Gautama, es el Buda, que significa el iluminado o el que ha despertado. Los términos en pali o en sánscrito son polisémicos, son complicados de traducir,
y por tanto siempre, digamos, esto lo pongo como entre comillas porque la situación es más compleja, ¿no? Pero pongamos que ese Satori, ¿no?, que llaman los japoneses, es una suerte de término que se refiere a despertar o a iluminarse, es decir, son metáforas de estar dormido, de ir sonámbulo por la vida y despertar, o de vivir en tinieblas y ver cómo son las cosas, y ver, digamos, la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la existencia humana. Entonces, digamos, las grandes doctrinas del Buda ahora, por una parte, es la vía media, como digo, es decir, la vía media significa ni la vida de indulgencia, de placeres, del palacio, ¿no?, de esa gigantesca mentira que era el palacio de Siddhartha Gautama, ni el mundo del ascetismo, sino vamos a encontrar la armonía, la sabiduría y el despertar a través de la vía media, de un equilibrio que evite esos extremos. Mucha gente confunde figuras del Buda, no sé si ustedes las habrán visto, ¿no?, pero en muchas tiendas, bazares chinos, aparece una suerte, ¿no?, de figura con sobrepeso o incluso con obesidad, sonriente. Es un bodhisattva, es decir, un monje chino de hace cientos de años, ¿no?, que decía que ayudaba a los pobres, que ayudaba a los niños, es decir, no es el Buda. El Buda no puede estar ni raquítico ni puede estar gordo, es decir, el Buda se mantiene en el término medio. Entonces la cuestión es que, aparte, digamos, de la doctrina del término medio, aparecen, es decir, las doctrinas fundamentales del budismo van a ser la doctrina de las 4 nobles verdades, por una parte, y del Trilaksana, o las 3 marcas de la existencia, ¿no? A esto es a lo que nos vamos a dedicar en los próximos vídeos. De nuevo, si les gusta el contenido, pues animaos a suscribiros a este canal.